Buenos días, mi nombre es Sabina Caula y en principio quiero agradecer al comité organizador del simposio homenaje a Virginia Sanz de Angelo por invitarme a presentar este programa de educación ambiental que implementamos en las escuelas de la isla de Margarita. Virginia era una entrañable amiga, realmente, hicimos varios trabajos juntas en la isla, no solamente este, y eh, Virginia era una excelente profesional y compartíamos no nada más esta área profesional, sino también muchos valores y sensibilidad social, etcétera. Eh, para mí siempre fue un placer trabajar con ella porque implementar proyectos o programas en nuestros países de Latinoamérica es muy difícil. Uno muchas veces está nadando contra la corriente, pero en el caso del trabajo con Virginia, pues siempre se encontraba alguna manera. Siempre encontrábamos algún camino para hacer estos proyectos realidad, ¿no? Que se implementaran. Además, en ese camino siempre había espacios para el disfrute. Yo tengo muy buenos recuerdos, no solo de de este proyecto, sino de todo lo que implementamos en la isla. Y bueno, quiero compartirles justamente los resultados que obtuvimos aquí porque estoy segura que también los van a disfrutar. Voy a hacer una introducción al tema, a describirles el método que utilizamos, algunos resultados y la conclusión a la que llegamos. Hoy en día los niños y jóvenes crecen en un mundo agobiado por los problemas ambientales como el cambio climático, la deforestación, la pérdida de la biodiversidad. Sin embargo, muchas veces no se asocian estas problemáticas con el entorno inmediato, es decir, con los problemas ambientales locales. Por otro lado, la sociedad y las familias tienden a transmitir los mismos valores y prácticas que han contribuido al deterioro ambiental. Así la escuela emerge como una estrategia útil para cambiar las actitudes y comportamientos hacia la conservación ambiental o más bien en pro de la conservación ambiental. Por otro lado, la contextualización de la educación es crucial para que ésta sea efectiva. Esto significa que las instituciones educativas deben abordar los problemas locales reales que tengan un significado para los estudiantes y donde además ellos puedan tener algún tipo de participación en la resolución de los mismos. Por otro lado, muchos de los programas ambientales que se implementan no son evaluados. Entonces, evaluar los cambios que se producen después de la implementación es fundamental. De esta manera, nosotros en el año 2012 implementamos este programa de educación ambiental en 6 escuelas de Margarita, utilizando 6 especies emblemáticas, 2 mamíferos, 2 aves y 2 reptiles. En Margarita, los lugareños, los margariteños, utilizan el vocablo ñero para referirse a aquellas personas que han nacido en la isla y habitan, se quedan como residentes de la misma. Y navegados son los foráneos, los que vienen de afuera. Nosotros utilizamos estos vocablos locales para señalar a las especies y entonces el mono de Margarita, el venado de Margarita y el ñángaro, que son especies endémicas, las denominamos ñero. Y las 2 tortugas marinas y el flamenco del Caribe los denominamos navegados. Las 3 especies ñeras están en peligro crítico, una de las tortugas marinas en peligro, la otra en categoría vulnerable y el flamenco del Caribe desapareció en una época de la isla debido a la baja en su población a nivel de todo el Caribe. Sin embargo, gracias a los programas de conservación, la población de esta especie ha aumentado y el flamenco regresó a la isla, no solo regresó, sino que ahora está incluso anidando ahí. Estas especies las podemos asociar a algunas áreas protegidas, como el Parque Nacional Laguna de la Arestinga, donde vive y se reproduce el ñángaro, el cual necesita del mangle negro específicamente para su reproducción. El mono y el venado los encontramos en el Parque Nacional Cerro El Copey y en algunas playas de la isla de Margarita desovan algunas especies de tortugas marinas.
Así, nosotros escogimos dos escuelas en la zona de Macanao, asociadas al Parque Nacional Laguna de la Arestinga, dos cercanas a las playas donde desovan las tortugas y dos en las faldas del Parque Nacional Cerro Copey. Como intervención escolar se realizó un taller para docentes de 8 horas. En las horas en 4 horas se impartieron conocimientos sobre biodiversidad en general y biodiversidad margariteña. Y las otras 4 horas se dieron estrategias de enseñanza-aprendizaje para llevar toda esta información a las aulas. Después se dieron charlas para niños de quinto y sexto grado con juegos ecológicos y actividades en las escuelas. En cada escuela se dio una charla sobre biodiversidad margariteña en general y después otra charla en donde se hizo mucho énfasis en las especies locales. Por ejemplo, en las escuelas que estaban en las faldas del Parque Nacional El Copey, se hizo énfasis en el mono y el venado de Margarita. También se repartió material divulgativo, gorras, bolsitas, calcomanías y afiches, y se realizó un cuestionario antes de esta intervención escolar y se aplicó el mismo cuestionario después cuando terminamos ya con el programa de intervención. Este es el cuestionario que evaluó 3 áreas: la sensibilidad ambiental, la actitud hacia el ambiente, el conocimiento general sobre la biodiversidad y conocimiento sobre la biodiversidad biológica de la isla de Margarita. Utilizamos diferentes tipos de preguntas, como preguntas de opción múltiple, verdadero y falso, tipo Likert, que son escalas jerárquicas. Se les permitió también algunas preguntas responder de manera escrita y se utilizaron dibujos. Algunos de los resultados que obtuvimos fue, bueno, que hay algunas imágenes del taller de maestros. A los maestros se les entregó un dispositivo USB con información sobre la isla de Margarita, información sobre estrategias docentes que podían aplicar en el aula. Hay alguna imagen sobre el trabajo en las escuelas que lo realizó Elisa Silva. Los materiales divulgativos, las gorras y los bolsitos, las calcomanías y el afiche que no solamente se repartió en las escuelas, sino en algunas instituciones de la isla de Margarita, algunas instituciones públicas. Estas son las 6 escuelas en donde se realizó el trabajo, las especies asociadas a esas escuelas y en qué áreas protegidas conseguimos esas especies. Se obtuvieron 647 cuestionarios en total, de los cuales antes de la intervención educativa obtuvimos 330 y después de la intervención 317. Uno de los resultados generales que obtuvimos es que el porcentaje de niños que dejaba de responder las preguntas, que antes de la intervención educativa varió desde el 3% hasta el 15%, disminuyó notablemente después de la intervención. Probablemente porque hubo también una mejora en el desarrollo de las habilidades en lectoescritura, pero eh, también pensamos que los niños aprendieron con esta intervención y conocían el cuestionario, entonces fue más fácil responderlo después de la intervención educativa que antes. Con relación a las preguntas actitudinales, por ejemplo, ¿qué piensas acerca de la cacería de animales? El 68% de los niños antes de la intervención respondió o escogió la respuesta más conservacionista: los animales tienen derecho a vivir, pero ese porcentaje aumentó en 18 puntos porcentuales después de la intervención para obtener que el 86% de los niños pensaban que los animales tienen derecho a vivir. Con relación a esta otra pregunta, ¿qué piensas acerca de tener aves en casa? Que una tradición en Venezuela, o sea, en las zonas rurales la gente en general tiene loros en jaulas, en las casas. Entonces, antes de la intervención, el 78% de los niños escogió la respuesta de ellos deben vivir en libertad. Sin embargo, un 14% de los niños dijo que es mejor tenerlos en jaulas. Esto es porque
se piensa que cuando uno los tiene en la casa, pues les garantiza el alimento y que estén protegidos de los depredadores, ¿no? Sin embargo, después de la intervención, el 93% de los niños dijo que debían vivir en libertad, y ese 14% que pensaba que estos animales estaban bien en jaulas bajó al 5%. Con relación a qué pensaban acerca de la captura de tortugas, inicialmente casi el 70% de los niños dijo que deberíamos dejar de capturarlas, pues vamos a hacer que ellas desaparezcan, pero ese porcentaje aumentó al 81% después de la intervención. Otro de los resultados relevantes es que los niños no conocían antes de esta intervención que había animales que eran endémicos de la isla, y esto cambió después de la intervención. Esos porcentajes pasaron de ser máximo el 10% al 26%, entre el 20 y el 26%. Los niños aprendieron que hay un venado, un mono y un loro que son endémicos de la isla de Margarita. Con relación al venado de Margarita, antes de la intervención, casi un 60% de los niños no sabía que había un venado en Margarita, y después de la intervención, el 63% de los niños aprendió que efectivamente esta especie existe en la isla y que además es propia de ella. Los venados en particular, como son animales más tímidos, digámoslo de esa manera, pues es más difícil verlos, ¿no? Antes de la intervención, el 50% de los niños dijo que esta no era una especie en peligro de desaparecer, pero después de la intervención el porcentaje cambió al 75%, en donde ya los niños aprendieron que efectivamente no solamente es una especie que está en la isla, sino que sí está amenazada. Con relación al mono de Margarita, eh, los niños, al principio, antes de la intervención, casi el 60% de los niños pensaba que este no era una especie amenazada. Sin embargo, después de la intervención, casi el 70% de los niños ya lo identificaba como una especie en peligro de desaparecer de la isla. Con relación a si la cacería de los monos puede causar su extinción, antes de la intervención, la mitad de los niños dijo que esto era falso, la otra mitad verdadero. Sin embargo, después de la intervención, ya el 73% de los niños identifica que la cacería del mono es una de las causas que puede producir que este desaparezca de la isla. Y cuando se les preguntó si tener esta especie en casa estaba bien, inicialmente el 73% de los niños ya identificaba que no, pero este porcentaje aumentó al 91% después del programa ambiental. La otra especie ñera, el ñángaro, inicialmente no era identificado como una especie en peligro. Fíjense que el 50% de los niños decía que sí, el otro 50% decía que no. Sin embargo, después de la intervención, ya el 77% de los niños lo identifica como una especie amenazada. Con relación a si una de las causas por las cuales el ñángaro está en peligro de desaparecer de la isla es por tenerlos en el hogar, inicialmente la mitad de los niños decía que esto era falso, la mitad decía que era verdadero. Sin embargo, después de la intervención, tres cuartas partes de los niños lo tenían ya identificado como como una de las causas de amenaza de esta especie. Y cuando se les preguntó si tener loros en la casa estaba bien, fíjense que el 70% de los niños inicialmente lo ve como una práctica que está bien, un poco por los argumentos que di anteriormente, que bueno, se piensa que así la especie está protegida de los depredadores, además puede alimentarse bien. Sin embargo, después de la intervención, ya casi el 60% de los niños dijo que no estaba bien tenerlos en casa. Como conclusión de este trabajo, los maestros y coordinadores ambientales de las escuelas evaluaron el taller de forma positiva y expresaron su preocupación por la escasez de los materiales de divulgación sobre la biodiversidad local que ellos pudiesen utilizar para poder enseñarlo en las aulas, ¿no? Los niños mostraron sensibilidad ambiental a nivel global. Sin embargo, poco conocían sobre las especies de fauna de la isla y sus amenazas antes de este programa educativo.
Muchos niños indicaron en el cuestionario que habían disfrutado con las actividades y que deseaban que ésta se repitiera. Y fue evidente la excitación y la alegría de los estudiantes al recibir los materiales divulgativos como gorros, bolsos y calcomanías. La principal conclusión es que estas campañas de educación ambiental, que incluyen diversos recursos de transmisión del mensaje, diseñadas por un equipo multidisciplinario con al menos un experto en ambiente, uno en educación y otro en artes gráficas, pueden generar cambios importantes en el conocimiento y valoración de la diversidad en niños en edad escolar. De este trabajo salieron por ahora dos publicaciones, tenemos una tercera en elaboración. Se hizo un capítulo del libro sobre el mono y el venado de Margarita. Ahora se acaba justamente de aceptar otro capítulo del libro sobre las dos especies de aves, los resultados con las dos especies de aves, el ñángaro y el flamenco, y estamos elaborando una tercera y última publicación con las 6 especies, con los resultados de las 6 especies. El equipo de trabajo fue conformado por Elisa Silva, que trabajó en las escuelas con los niños y que dio la parte del taller de maestros relacionado con biodiversidad margariteña. Laura nos apoyó en la parte de estrategias de enseñanza-aprendizaje, tanto en el taller de maestros como la aplicación en las escuelas. A mí me tocó la parte de tanto de elaboración del proyecto como de las publicaciones. Mi papel ahí fue de gestión del proyecto y Jesús León nos acompañó como diseñador gráfico. La autoría intelectual de este proyecto fue de Virginia, fue a ella quien se le ocurrió y bueno, porque ella tenía otros proyectos en camino, me llamó para que lo pusiera en práctica. Y bueno, todo el conocimiento de la biodiversidad margariteña también es producto de todo el trabajo de Virginia por años en la isla de Margarita, ¿no? Todo ese conocimiento que se transmitió tanto a los maestros como a las escuelas. Queríamos agradecer también al Ministerio del Poder Popular para la Educación por todas las autorizaciones para llevar a cabo este proyecto en las escuelas. El Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, específicamente el Departamento de Educación Ambiental y la División de Biodiversidad de un apoyo eh, magnífico, pues fue un apoyo que nos permitió coordinar esfuerzos, que nos permitió ser tan efectivos en la transmisión del mensaje de conservación. Y este proyecto fue financiado por el Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología de Venezuela. Muchísimas gracias.